buenas noches a todos los presentes, a todos los doctores que esta noche nos acompañan. De antemano agradeciendo, bueno, como bien lo dijo, en efecto, yo me siento casi como en mi casa en familia, ¿no? Por la invitación de Udiápolis y siempre es un honor y un gusto compartir este espacio, tan lindo espacio con ustedes. Muy bien, doctores, entonces, bueno, el día de hoy, y permítame por favor compartir aquí la pantalla. A ver, a ver, a ver. Ujú. Mm, mm, mm. A ver. Doctor Rieder, ¿se logra ver bien las diapositivas, por favor? Sí, sí, doctora Giovanna, sí se puede visualizar. Ah, ya, perfecto, ya, bien. Muy bien. Ok, empezamos entonces la sesión del día de hoy. Bueno, como ya lo ha mencionado el doctor Rieder, seguimos en una continuidad, ¿no? De las sesiones que ya se han programado para este mes. Y por encargo, en esta oportunidad, por encargo de la institución, tenemos el tema valoración probatoria en delitos sexuales, ¿no? Un tema muy importante, en realidad, como ustedes pueden ver, siempre bajo, desde el enfoque que nos encontremos, ¿no? Sea como abogados litigantes, sea como fiscales, sea como jueces, ¿verdad? Siempre es tan importante este punto medular porque, si bien es cierto, los delitos contra la libertad sexual, ¿no? En todas las variedades que ya encontramos y que ahora vamos a hacer mención a ellos como punto de partida, vamos a ver que hay un indicador común, ¿no? Y tan es así que se ha mencionado esto, los llamados delitos de clandestinidad, ¿verdad? Porque lastimosamente por la forma de actuar de la gente en este caso, por la forma en la cual se desarrolla el delito, vamos a ver que casi siempre, doctores, casi siempre, el único testigo presencial y quien tiene toda la información, digamos, medular de este hecho es justamente la víctima, ¿no? Usualmente y en muy pocos casos de repente vamos a encontrar otros testigos como tal, o vamos a encontrar de repente un registro, una grabación, un audio, ¿no? Fotos, entre otros, quizás muy pocos casos, los hay, en efecto sí, pero casi siempre vamos a ver que un denominador común es que el único testigo es la víctima. Entonces aquí nace una pregunta muy importante, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el valor que se le asigna? ¿Cuán importante, cuán relevante, cuán suficiente? Miren, ojo con esta pregunta. ¿Cuán suficiente, cuán determinante es la declaración de la víctima para la condena del imputado? ¿Qué peso debe tener? ¿Qué condiciones? ¿Qué características? ¿Qué requisitos? ¿No? Requiere porque valgan verdades, sí. En su momento es una prueba muy importante y de la cual, como muchas sentencias, de los que de repente ya muchos de los que estamos hoy presentes habemos leído, es casi siempre la prueba más importante, y si acaso no única, incluso en muchas sentencias, en las cuales se base la responsabilidad del imputado, ¿no? Y en consecuencia, bueno, una condena o una sentencia condenatoria con la pena y reparación civil que corresponde. Bien, entonces, hoy día justamente la intención, doctores, es un poquito orientarnos, vamos acá a aprender todos, yo siempre digo, estos espacios de académicos, en realidad, son tan importantes porque todos aprendemos de todos, ¿verdad? Quizá lo que yo pueda compartir en conocimiento y sé que también hoy voy a aprender con ustedes, ¿no? Porque la experiencia que nos toca a cada uno de nosotros es variable, es distinta. Entonces, hoy día quiero que una vez más, como casi siempre lo hacemos en las sesiones, ¿verdad? Vamos a compartir conocimientos, vamos a interactuar y quiero, por favor, también, voy a leerlos en el chat según las preguntas que vayamos formulando. ¿Bien? Bueno, doctora, vamos a empezar entonces esa sesión. A ver, doctores. Eh, Como hemos señalado, hoy día no vamos a irnos tanto a la estructura de los tipos penales, ¿no? No vamos a ir a ver cuál es el elemento subjetivo, el elemento necesario, ¿no? En qué se basa la conducta, no. No vamos a ir por ese lado, ¿bien? Si bien es cierto una mención básica en cuanto a la estructura típica, pero vamos a irnos más a un enfoque probatorio. Bien, probatorio. ¿Cuáles son aquellas diligencias vitales importantes y cuál es el valor que se le asigna a cada una de ellas? Bien, pero vamos a partir, y como lo hemos señalado al inicio de la clase,
Vamos a enfocarnos específicamente en los delitos sexuales. Bien, a todo lo que está comprendido en el capítulo 9, bien, del Código Penal, ¿no? Vamos a ver desde el 170 hacia adelante, que es el delito de violación sexual, y las modalidades con agravantes correspondientes. Bien, ahí podemos encontrar violación sexual como tal, violación sexual en estado de inconsciencia, imposibilidad de resistencia, en incapacidad, ¿verdad? Y las que ya conocemos en realidad que comprenden parte de este capítulo. ¿Bien? Muy bien, doctores. Cuando hablamos de actividad probatoria como tal, ¿bien? Y en consecuencia, ¿cuál es el valor probatorio que se le asigna a cada una de las diligencias y o actuaciones en un proceso? Definitivamente que tenemos que partir de los principios rectores de la prueba, ¿no? Comúnmente en un proceso penal vamos a encontrar lo que teóricamente se conoce como diligencias comunes, generales, ¿no? Que usualmente se dan a cualquier tipo de delito, versus las llamadas diligencias especiales. Bien, vamos a encontrar esos bloques. ¿Qué es una diligencia común? A ver, los voy leyendo acá en el chat, doctores. ¿Cuáles son las diligencias comunes que usualmente encontramos en un proceso penal? Llámese en un delito de robo, de homicidio, violación sexual, apropiación ilícita. ¿Cuáles son las diligencias comunes o que frecuentemente encontramos en un proceso penal? A ver, aquel autor nos dice declaraciones, ITP, ¿verdad? Cámara GESE, declaraciones, reconocimientos, en efecto, el famoso reconocimiento médico legal plasmado y contenido en un certificado médico legal. Pero independientemente de ello, doctores, ¿cuáles son las diligencias comunes a cualquier delito? A cualquier delito. Las declaraciones en general, ¿cierto? Llámese en su momento que era la instructiva, las preventivas, testimoniales, referenciales, en general. Las pericias en general, ¿verdad? Podemos encontrar, por ejemplo, una de dosaje etílico, toxicológico en general. Ese es el bloque de diligencias, digamos, generales, comunes a cualquier tipo de delito, ¿verdad? En efecto, doctor Aldo, perdón, toxicológico, las pericias, reconocimiento médico, doctora Milagros, doctor Camilo, ITP, en efecto, ¿no? Ahora, parte de lo que ustedes me han señalado aquí, y ya me lo han señalado, doctores, son las llamadas diligencias especiales. ¿Qué es lo que encontramos de especial, de particular, que no se da en cualquier investigación, por cualquier delito, solamente en casos contra la libertad sexual? De menor de edad, mayor de edad, ¿cuáles son aquellas diligencias particulares propias de esos delitos? Cámara GESE, ¿verdad? Una de las diligencias reinas, de las pruebas reinas, es la famosa cámara GESE. Específicamente, la entrevista en cámara GESE. Los reconocimientos médicos legales, en efecto. Y si, por ejemplo, doctores, si, por ejemplo, queremos acreditar el daño causado en la víctima, ¿cuál ha sido el grado de afectación en la víctima? En efecto, ¿no? Una pericia o un informe psicológico, la evaluación psicológica. Y si, por ejemplo, doctores, en un caso determinado encontramos restos de semen, de sangre, entre otros fluidos orgánicos, ¿qué se suele practicar en estos casos? Una pericia de biología forense, ¿verdad? Exacto, biología forense, ya sea con el hisopado vaginal, el hisopado anal, ¿verdad? ¿Qué pasa si encontramos, por ejemplo, restos, bien, restos epiteliales en las uñas de la víctima? ¿Qué pasa si la víctima, por ejemplo, dijo, sí, al intentar o durante la agresión sexual, yo me defendí, le arañé el rostro, me pude defender? ¿Qué vamos a encontrar? Un examen de sarro unguial. Exacto. Eso en el caso de la víctima. En efecto, ¿qué vamos a practicar, por ejemplo, en el caso del imputado? ¿Cuál es? Exacto, doctor, el examen de pericia verano prepucial, ¿no? También, ¿cuáles son las condiciones en las cuales hemos encontrado al imputado? No solamente a la víctima, sino también al imputado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el imputado presenta rasguños, mordeduras, golpes,
¿no? De repente parte de pérdida del cuero cabelludo, porque todos fueron actos de defensa por parte de la víctima. Entonces también vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar que hay, digamos, acciones que ha realizado, actos que ha realizado, perdón, la víctima, y vamos a encontrarlos también en el agresor sexual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, acá que hacen mención la prueba de ADN, qué pasaría si, por ejemplo, la víctima, como consecuencia de la agresión sexual, no una, dos ni tres veces, o así sea una, quedó embarazada y estamos en pleno proceso de gestación, ¿verdad? Una prueba de ADN, ¿no? Una prueba de ADN en su momento. Exacto. Entonces, miren, doctores, todo lo que hemos señalado, ¿no? Y aunado a lo que me han mencionado en el chat, son diligencias muy propias, muy particulares en los delitos contra la libertad sexual. Muy propias de este tipo de investigaciones. Bien, entonces, para que cada una de ellas tenga validez, porque estamos hablando ya de un proceso, hay ciertas condiciones, ciertas formalidades que debe cumplirse para que tengan un valor en su momento. Bien, para ello vamos a partir, doctores, de los principios rectores de la prueba, que es muy importante que los conozcan, bien, porque muchas veces, doctores, en un proceso, ustedes saben que hay un principio llamado libertad de prueba, ¿no? Las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren a bien y que sobre todo vayan en función a acreditar lo que estamos afirmando o lo que estamos negando, ¿verdad? En virtud de este principio podemos ofrecer todo lo que consideremos necesario, ¿bien? Pero a veces, ¿qué pasa? Que no se cumple con ciertas formalidades o de repente ofrecemos algo que es totalmente irrelevante, no va a acreditar nada que sea objeto de materia de investigación en el proceso. Entonces, en algunos casos lo que va a suceder es que nos van a rechazar ese medio probatorio, no lo van a admitir y en consecuencia no se va a actuar. Bien, por eso radica aquí la importancia de conocer cuáles son los principios rectores de la prueba penal. Bien, yo igual los voy leyendo, doctores, aquí, pero vamos a hacer una mención a estos. En primer lugar, un principio muy, muy importante y que en la práctica a veces, con mucha pena puedo decirlo, ¿no? Yo respeto mucho siempre a mis colegas, pero lastimosamente a veces, ¿qué pasa? Más a nivel de fiscalía, se pierde la objetividad. Y esto va relacionado justamente con el principio de oficialidad, doctores. Bien, ¿en quién? Voy a hacer una pregunta así casi, casi de pregrado, creo yo. A ver, doctores. ¿En quién recae la responsabilidad de la carga probatoria? ¿Quién es el responsable? Uy, miren los mensajes y los me va en masivo, ¿no? El fiscal, ¿verdad? Valgan verdades, la fiscalía, ¿no? En el fiscal, en el representante del Ministerio Público, recae toda la responsabilidad, o por lo menos la responsabilidad de la carga de la prueba. Bien, pero yo no sé por qué algunos coleguitas, ¿no? Reitero con mucho respeto, porque también hay de los muy objetivos, pierden justamente ello, la objetividad, doctores. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces daría la impresión de que tenemos, o los fiscales tienen un chip que solamente su actividad probatoria, ofrecimiento y demás, tiene que ir orientado a acreditar la responsabilidad. Únicamente van por el lado de responsabilidad. Ya estamos en un preconcepto de que el imputado es culpable. Y mire, ¿y dónde muchas veces lo podemos o podemos advertir esto cuando, por ejemplo, y me ha pasado en lo particular, doctores, que en algunos casos, cuando se formula acusación, miren, cuando se formula acusación, solamente se hace mención, y de manera muy detallada y clara y demás, a las actividades o perdón, a las diligencias o elementos que acrediten responsabilidad. Cuando en la carpeta fiscal, en el proceso, encontramos también diligencias que de cierto modo acreditan inocencia. Entonces, eso es un punto muy importante. Si bien es cierto, el representante del Ministerio Público es el titular de la acción penal, responsable de la carga de la prueba, quien debe, si valga en verdad, es acreditar de cierto modo la responsabilidad. Pero si en caso, doctores, el fiscal también tiene conocimiento
de aquellas diligencias que acrediten inocencia, pues también tiene que tomarlas en consideración. ¿Bien? Porque es legalidad, doctores. Ellos tienen que amparar, tienen que cuidar justamente ello, la legalidad en un proceso y en consecuencia, presunción de inocencia prevalece en la medida que no hay una sentencia que demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, nunca se pierda la objetividad por parte de la fiscalía. En segundo lugar, el principio de libertad probatoria. Lo mencionamos hace un momento. Las partes en un proceso pueden ofrecer todo lo que a bien tenga. Bien, claro está que, que estos medios probatorios, lo que se ofrezca, tienen que estar directamente relacionados a acreditar una afirmación, lo que estés afirmando en general, ¿no? Si yo digo soy inocente, si yo digo que ese día no estuve en el lugar de los hechos porque me encontraba en la universidad, me encontraba en el trabajo, me encontraba en una actividad oficial, ok, tienes tus medios probatorios y puedes ofrecer. Las partes tienen esa libertad amplia de ofrecer cuanto medio probatorio tengan en sus manos, tengan en su poder, ¿ok? Pero esa libertad va a tener ciertos límites, ¿verdad? Tú puedes ofrecer todo aquello que no vulnere ningún derecho fundamental, ¿ok? Que sea un medio probatorio legítimo, que ha sido adquirido válidamente y en consecuencia se incorpore e introduzca válidamente al proceso. Bien, si tú me hablas, por ejemplo, de una grabación en la habitación de una persona, evidentemente eso no guarda legitimidad porque estás vulnerando un derecho fundamental. Bien, entonces, si tú has grabado a alguien sin su autorización y eso lo utilizas para fines de un proceso, en la medida que no hayan ciertas excepciones, bueno, hay que también ponderar todo ello, ¿no? Ya hay excepciones a ello, en qué momentos se puede utilizar, por ejemplo. Bien, pero aquí lo esencial es que no sea un medio probatorio, lo que tú ofrezcas no sea ilegítimo, que no contravenga, que no vulnere ningún derecho fundamental. Bien. Principio de pertinencia. Este principio es muy importante. Muchas veces cuando ofrecemos un medio probatorio, ¿verdad? Parte de los requisitos es señalar justamente la pertinencia, la conducencia y la utilidad, ¿no? Ofrezco la declaración del señor Juan Pérez Luna, porque él es mi empleador y ese día yo me encontraba con él en una reunión después del trabajo. Se puede acreditar con las cámaras de videovigilancia del restaurante en el cual nos encontrábamos y yo estuve en el rango de 7 de la noche a 11 de la noche. Y supuestamente la agresión sexual, ¿no? Que se me imputa, dicen que pasó entre las 8 y 8:30 de la noche. Estos medios probatorios, el testigo, las cámaras o los registros fílmicos de esa cámara de videovigilancia, ¿van a acreditar algo que es materia de proceso? Claro que sí, porque te están imputando el hecho de haber tú abusado sexualmente de una menor o mayor de edad en un rango de 8 a 8:30 en tal lugar, ¿no? Y cuando claramente se puede acreditar que tú no estuviste en ese momento porque estabas en una reunión de trabajo con otra persona y hay un registro fílmico que pueda acreditar ello. Bien, hasta incluso hoy en día ya tenemos hasta la geolocalización para saber dónde estuvo una persona, a qué hora, ¿verdad? Tenemos ya mayores alcances al respecto. Entonces, que todo medio probatorio, doctores, que se ofrezca en un proceso, amparado en libertad probatoria, sea pertinente, que guarde relación con los hechos que se vienen investigando. Bien, que guarde relación con los hechos que venimos investigando en cuanto a la forma, modo, lugar, de repente el medio empleado, ¿no? Todo ello que guarda relación estricta con lo que estemos investigando. El principio de conducencia y utilidad. Lo que yo ofrezca como medio probatorio, doctores, tiene que ser útil, ayudar en el esclarecimiento de los hechos. Me tiene que ayudar a eso, ¿no? Siempre hemos escuchado de que en la esencia de una investigación, de los actos de investigación, claro está que nunca vamos a poder llegar a la verdad real. Eso lo tenemos más que claro, ¿verdad? Nunca se va a poder llegar al escenario mismo de cómo se ven exactamente las cosas. Pero sí aproximarnos a lo que muchos conocen como verdad procesal, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo ofrezca
tiene que ser útil, ayudarme, ser necesario en el esclarecimiento de esos hechos. ¿Bien? Un medio probatorio que en su momento se utilizaba con mucha frecuencia y que creo ya se había hecho ya hasta abuso un poco de ello, es la llamada colecta de firmas en ánimos de acreditar la probidad del imputado, ¿no? Muchas veces encontrábamos 50, 100 firmas de todo el vecindario, amistades en general, que daban fe, ¿no? De la buena conducta, de que era un buen profesor, de que nunca había estado en problemas de esta naturaleza, de que no tiene antecedentes, no hay ninguna denuncia, nunca ha tenido problemas con el vecindario. Entonces se había hecho como que muy frecuente ese tipo de ofrecimiento, lo cual en realidad, si bien es cierto, buscan acreditar la probidad del imputado, pero díganme ustedes, ¿esto en algo va a esclarecer, ayudar a esclarecer, aproximarnos a la verdad procesal, a saber quién fue el agresor, si hubo una agresión sexual, dónde fue, quién lo realizó, en qué modo, circunstancias? ¿En algo va a ayudar a esclarecer los hechos que se vienen investigando? En lo absoluto, doctores. La persona más proba, creo yo lo tenemos eso bastante claro, la persona más correcta, más proba, que nunca ha tenido ningún problema, lastimosamente por azares de la vida, puede estar inmersa hoy en una investigación penal. Nada descarta esa posibilidad, ¿no? Entonces, eso hoy en día, por ejemplo, ya vamos descartando de poco, ya creo que con menor frecuencia lo veo ya como ofrecimiento de medios probatorios. Exacto, la otra Merced nos dice, o la declaración de los padres también, ¿no? En aras de acreditar la probidad del imputado, bueno, por su condición de hijo. Entonces, eso, por ejemplo, ya se va descartando como tal. Lo que en esencia buscamos, doctores, es que este medio probatorio nos sea útil, necesario, nos ayude a aproximarnos a la verdad procesal. ¿Bien? El principio de legitimidad, como ya lo habíamos señalado, ¿no? El principio de legitimidad busca que ese medio probatorio que ofrezcamos no vulnere, no quebrante, no afecte ningún derecho fundamental. Llámese la intimidad, secreto de comunicaciones, ¿no? Que no afecte ningún derecho fundamental. Eso es lo esencial, porque si no, lastimosamente, doctores, si es, digamos, si hay un filtro correcto, en primera instancia no lo van a admitir. De primera no lo van a admitir, ¿no? Pero si por ahí hubo un filtro incorrecto, no se analizó correctamente ello, no se evaluó bien las condiciones, lo pueden admitir, pero en algún momento eso va a conllevar a una nulidad. Y si de ellos han generado otro tipo de actuaciones, con mucha más razón. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, que ese medio probatorio no afecte ningún derecho fundamental. ¿Bien? Y el llamado principio de comunidad, doctores, es de cierto modo, una novedad, ¿no? En el Código 2004, ya algunos llamado todavía nuevo código, que ya no es tan nuevo en realidad, ¿no? El Código 2004. Ya no es, doctores, ya no podemos, cuando uno ofrece un medio probatorio, doctores, cuando uno ofrece un medio probatorio, ¿bien? Cuando ya se incorpora al proceso, ya deja de pertenecer a quien lo ofreció, ¿bien? Ya deja de ofrecer a quien lo ofreció. Sí, doctora, perdón, doctor Aldo, comunidad de la prueba. Exacto, comunidad de la prueba. Ya deja de pertenecer a quien lo ofreció. Una vez que es incorporado al proceso, cualquiera de las partes puede hacer uso de ese medio probatorio. Cualquiera de las partes. Bien, ya sea en cargo o descargo, pero cualquiera lo puede ofrecer, porque ya deja de pertenecer. Bien, entonces, eso es lo que significa, doctores, principio de comunidad de prueba. Para ser específicos, principio de comunidad de prueba. Bien, entonces, doctores, estos son los principios que deben regir y tomarse en consideración cuando uno va a hacer, desde el punto de partida que es el ofrecimiento de medios probatorios. Bien, del ofrecimiento de medios probatorios. Ahora, en la estructura del proceso, claro está que de la fase preliminar o lo que se conoce como diligencias preliminares y la etapa de investigación preparatoria, bien, toda la actividad probatoria que se despliega en estas etapas, doctores, ¿qué finalidad tiene?
Vamos a situarnos específicamente en un caso de violación, de agresión sexual. Bien. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la esencia de esta primera etapa? Fase preliminar, investigación preparatoria. ¿Qué buscamos con toda la actividad probatoria que se desarrolla? La doctora Leslie, perdón, reunir elementos de convicción. Exacto, reunirnos. Otra, para la acusación, dice la doctora, ¿no? El doctor Camilo, acreditar el hecho imputado, ¿ok? Ujú. Vamos a reunir los elementos de convicción, la evidencia, el doctor Carlos, la responsabilidad, exacto. Todo esto, toda esa actividad probatoria, doctores, que se despliega en esta primera etapa, porque vamos a ver que ambas conforman una primera etapa, ¿bien? Tienen esa finalidad, ¿no? Reunir todos los elementos de convicción para acreditar dos cosas puntuales, ¿bien? Delito y responsabilidad. Ah, doctora, pero si hay delito y responsabilidad, no, ojo con eso, doctores. Si hay delito, no necesariamente hay responsabilidad. Ojo con eso. ¿Bien? Si hay responsabilidad, hay delito. Pero si hay delito, no necesariamente hay responsabilidad. Entonces aquí buscamos aproximarnos, reunir todos los elementos de convicción para aproximarnos a esa certeza, esa verdad, si hay delito y hay responsabilidad. ¿Bien? El doctor Andrés, causa de justificación, claro, puede ser también parte del análisis que se puedan dar o presentar causas que justifiquen ciertas conductas. Bien, entonces, doctores, aquí vamos a ver, ¿no? De que esa es la esencia de esta primera etapa, de la fase preliminar y la fase de investigación preparatoria. Por ende, y en consecuencia, doctores, todo lo que se actúe en esta primera etapa debe cumplir con las formalidades necesarias, ¿ya? Y ahora vamos a ver cuáles son específicamente para cada una de las diligencias que corresponde ver en este proceso. A ver. A ver, muy bien. Normal, doctores. A ver, permítame, por favor. Ya, estamos pasando una. Bien. Una vez que ya tenemos, doctores, cuáles son los principios rectores de la prueba, bien, y que por favor eso siempre tenganlo muy presente, ¿no? Porque en función a eso va a permitir que se le admita o no un medio probatorio, ¿ok? Y si por ahí, de repente, doctores, no se admitió un medio probatorio, bueno, hoy día con ese código 2004 tenemos ciertas eh, acciones que se pueden realizar, ¿no? Para quizá evaluar un reexamen de repente de admisión, y tenemos más filtros de protección por ese lado, comparado a los antiguos modelos, ¿no? Entonces, o en todo caso, si se quiere o se pretende utilizar de repente nuestros medios probatorios ya en la etapa de impugnación, por ejemplo, hay que hacer las reservas correspondientes, ¿bien? Para que puedan ser utilizados. Muy bien. Una vez que tenemos los principios que rigen a la actuación o a la actividad probatoria, doctores, vámonos a este siguiente escenario. ¿Cuáles son los sistemas de valoración de la prueba que teóricamente conocemos y bueno, y cuál de ellas se viene aplicando en nuestro sistema, ¿no? ¿Cuáles son? Teóricamente y doctrinariamente conocemos la siguiente, doctora, la llamada prueba legal, íntima convicción y la libre convicción o sana crítica racional. ¿Bien? Son los tres sistemas de valoración, según doctrina, para otorgarle un valor a un medio probatorio y se convierte en consecuencia en prueba. ¿Bien? Pregunta, doctores, ¿es lo mismo medio probatorio que prueba? A ver, doctor, lo voy leyendo. ¿Es lo mismo medio probatorio que prueba? No, exacto. Doctora Flor, doctor José, muy bien, no es lo mismo. ¿Bien? ¿Cuándo es que hablamos de prueba como tal? Cuando si, por ejemplo, me encuentro en la etapa, en la fase preliminar, doctores, o en la fase de investigación preparatoria, ¿bien? Yo puedo decir, señor fiscal, usted no me ha aceptado mi prueba, que es la declaración del testigo tal. ¿Es correcto decir ello? Señor fiscal, usted ha inadmitido, no ha aceptado mi prueba, que es la declaración de testigo, o es un documento, o es una grabación. No, no lo ha aceptado.
No, ¿verdad, doctores? Ahí hablamos de medios probatorios, exacto. ¿Cuándo es que hablamos ya de prueba como tal? En la etapa de juzgamiento. En la etapa de juzgamiento. Y miren, no solamente al inicio, en la etapa intermedia, en la etapa o en la, digamos, a mitad del juicio oral, no, ya tras la valoración correspondiente. Ahí se convierte en prueba. Cuando ya hemos acabado toda la actividad probatoria a nivel de juzgamiento, ¿no? Se le asigne un valor a este medio probatorio, ya estamos hablando de pruebas. De cargo, de descargo, pero ya estamos hablando de pruebas. Bien, pero directamente la prueba está relacionado a la etapa de juicio oral o juzgamiento. Muy bien, doctores, muy bien, exacto. Juicio oral. Muy bien. En función a eso, doctores, los sistemas de valoración son los que acabo de señalar, ¿no? Prueba legal, íntima convicción, libre convicción o sana crítica racional. Bien, así, un resumen de cada una de ellas. ¿Cuándo estamos hablando de prueba legal? ¿Cuándo estamos hablando de prueba legal? Ese sistema que es parte del modelo inquisitivo, ¿bien? La ley procesal fija las condiciones que debe reunir la prueba para que sea idónea. No lo dice el juez, no lo dicen las partes, no lo dice el abogado, ¿no? En ese caso, el valor que le corresponde lo establece la propia norma. Por ejemplo, doctores, ¿cuándo una confesión es válida? ¿Cuándo puede calificarse como confesión sincera? ¿La norma establece condiciones para que ésta sea calificada como tal? Claro que sí. Tiene que ser una declaración, un reconocimiento en pleno uso de facultades, ¿verdad? Que esté corroborado con otros medios probatorios, que no haya ningún vicio que pueda que anule o que cuestione su validez, ¿verdad? Por persona mayor de edad. Entonces, miren, la propia norma, por ejemplo, tenemos rezagos todavía, ¿no? De los modelos inquisitivos. La propia norma establece un valor a ese medio probatorio. Bien, no es un valor que lo asigne el juez. No. La propia norma establece el valor. Aquí simplemente nos vamos a sujetar y a cumplir lo que la propia norma señale. Bien, el siguiente sistema es el de íntima convicción. Aquí nos vamos ya al otro extremo, doctores. El de íntima convicción. ¿Qué quiere decir? Aquí es el juez quien valora libremente la prueba. Ok, ya te escuché, ya escuché al testigo, ya escuché la parte agraviada, escuché al imputado. Yo como juez le asigno un valor. No me lo dice la norma. Yo la verdad no te creo. No te creo porque no es muy convincente lo que me dices, no hay lógica, no le hallo una relación, una justificación. La verdad no te creo. Sí me parece creíble lo que dice la víctima, porque la víctima no tiene por qué mentir. Nadie viene aquí, y no me dejarán mentir, doctores, que hay magistrados que alguna vez hemos escuchado esto, ¿no? Dicen, nadie viene de loco o loca a denunciar a alguien. Nadie viene a perder el tiempo. Si ella supiera que esto es falso o es mentira, no tendría por qué estar aquí, ¿verdad? En parte podemos dar razón, en parte, pero no siempre esa es la regla. No es la regla. Y no podemos con ello afirmar que toda persona que sea parte de un proceso o que esté afrontando un proceso, más aún en calidad de víctima o agraviado, necesariamente sea verdad, ¿no? Entonces, ahí el juez le da un valor. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el lado negativo, por decirlo así, doctores, de este sistema de valoración? De que no se exige una fundamentación en la decisión. Ese es el riesgo notable, doctores. Y el, digamos, y yo lo califico incluso como un riesgo mayor, ¿no? Porque, ¿qué dice? ¿Cuál es una de las garantías fundamentales a nivel de proceso, doctores? Que toda resolución, toda decisión tiene que estar debidamente motivada. Decíamos que en este segundo sistema, doctores, el riesgo importante era que no está fundamentada la decisión, ¿no? Entonces, muchas veces los jueces, y hemos revisado sentencias, hemos tenido sentencias en las cuales simplemente se dice eso, ¿no? Se encuentra acreditada la responsabilidad del imputado
porque está la declaración de la víctima, está el reconocimiento médico legal, certificado médico legal, está la pericia psicológica, está la declaración del psicólogo o psicóloga que evalúa a la menor, por ejemplo, ¿no? Así, hace una mención simplemente de los medios probatorios o las actuaciones que se han realizado. Entonces, no hay mayor análisis, no hay mayor fundamentación por qué él llega a esa conclusión, porque considera de que sí es acreditada la responsabilidad, ¿no? Entonces aquí no es una obligación, siquiera lo fundamenta, así que no, porque finalmente es su íntima convicción, es como él percibe los medios probatorios, esa es la conclusión que él llega, es libre. Entonces, aquí no se me exige fundamentación. ¿Eso a qué puede conllevar, doctores? Uno, definitivamente a una afectación grave, un debido proceso, ¿no? Y también que podamos encontrar cierta parcialidad y hasta arbitrariedad en las decisiones de ciertos magistrados, porque no hay fundamentación, no se exige por ello. Bien, el tercer sistema, doctores, que es la libre convicción o sana crítica racional. Bien, que por cierto es la que se viene aplicando en nuestro sistema. Bien, este tercer sistema consiste básicamente en que la valoración la hace el juez en efecto, pero no está sujeta a reglas abstractas. No es que el juez diga, yo considero que hay responsabilidad por A, por B, por C y punto. No. Aquí sí se requiere motivación racional, se requiere análisis que fundamente correctamente su sentencia en cuanto a los fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, por qué considera que sí o por qué concluye que sí hay responsabilidad, hay delito, ¿no? Tiene que hacer un análisis así exhaustivo de cada medio probatorio que se ha actuado y por qué se llega a esa conclusión. Bien, para que en función a eso puedan las demás partes procesales, quien esté conforme o no conforme, de ser el caso, y se impugne esa decisión, sepa claramente cuáles son los fundamentos de ese magistrado. Porque, doctores, si uno, como abogado, como parte procesal, no sabemos cuáles son los fundamentos del magistrado, ¿cómo lo cuestionamos? ¿Cómo lo cuestionamos? Es necesario, es vital que conozcamos los fundamentos del magistrado, ¿no? ¿Cuál ha sido su razonamiento? ¿Cuál ha sido su conclusión? ¿Por qué ha llegado a esa conclusión? Bien, entonces, y eso guarda pues respeto a las garantías de un debido proceso, a la motivación de resoluciones, al derecho de las partes y en su momento, bueno, a que se impugne si alguien no estuviera conforme con esa decisión. Bien, entonces, doctores, de los tres sistemas que acabo de mencionar, el de libre convicción o sana crítica racional, que de cierto modo ahí también el magistrado aplica la lógica, aplica su experiencia, las llamadas máximas de experiencia, reglas de experiencia, ¿no? Aplica todo ello, obviamente que también conocimiento, claro está, ¿no? Tiene que, para llegar a una decisión, conocer pues la parte dogmática, la estructura del tipo, elementos del tipo, jurisprudencia y demás. Sumado todos los elementos, él va a llegar a una decisión. Bien, entonces es lo que sí se exige en este sistema de libre convicción o sana crítica racional. ¿Ok, doctores? Ah, bien. Lo normal, doctores, en una investigación, en un proceso penal, lo normal son las llamadas pruebas directas, ¿verdad? Ya sea de cargo o de descargo, las llamadas pruebas directas o pruebas perceptibles, las pruebas que uno puede analizarlas de forma directa. Pero también este tipo de delitos admite lo que se conoce como prueba indiciaria, ¿no? Admite lo que se conoce como prueba indiciaria. Bien, se puede aplicar, muchas veces han preguntado, ¿se puede aplicar, doctores, prueba indiciaria en casos de agresión sexual, delitos contra la libertad sexual? Los voy leyendo en el chat, doctores. ¿Se puede aplicar prueba indiciaria? Aquí no hay una percepción directa de los hechos, aquí no hay una prueba directa como tal. ¿Se podría aplicar prueba indiciaria como tal? Claro que sí, claro que sí. La prueba indiciaria en sí, la prueba indiciaria es un tipo de prueba, es un tipo de prueba que debe cumplir con los elementos necesarios para que se convierta en prueba. Claro que sí.
¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos a la víctima, ¿no? Claro, doctor Luis, exacto, por ser justamente figuras clandestinas, delitos clandestinos, el doctor Camilo por su propia naturaleza de clandestinidad, exacto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos a la víctima que señala así, el día de los hechos, hablemos de una adolescente de 13 años de edad, el día de los hechos, yo me encontraba pasteando mis ovejitas en provincia, una localidad por Huancavelica, ¿no? Yo me encontraba ese día con mis ovejitas, como usualmente se hace, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Me encontraba y en ese momento apareció esta persona, este hombre tomado, en ese momento me vino contra mí, me empujó al suelo y como es tierra, toda la zona es de tierra, agarró un puñado de tierra, me introdujo en la boca la tierra y empezó a tocarme por todo el cuerpo. En ese momento no sabía qué hacer, solamente lo poquito que podía gritar porque me tenía con la mano tapándome la boca, más la tierra que me había metido. Yo traté de defenderme, ¿no? Y en ese momento pude zafarme y logré escapar. ¿Bien? Logré escapar. ¿Hubo algún testigo? Nadie. 5, 6 de la, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, ningún testigo, nadie por el lugar de los hechos. ¿Alguien vio, la vieron? Nadie. Sin embargo, resulta que el imputado era un cantante de música folclórica, había ido justamente, había viajado por unos días a esa localidad y sus compañeros, que uno de ellos incluso rinde su declaración testimonial en el proceso, dice que el día de los hechos, ¿no? Aproximadamente a las 6:30, 7 de la mañana aproximadamente, el imputado, ¿no? Supongamos Juan, llegó al hotel, al hospedaje en el cual nos encontrábamos todos los cantantes, porque ese día él se había desaparecido por ciertas horas, llegó al hospedaje cuando ya estábamos por salir a desayunar. Cuando vemos que llega, llegó todo de tierra, toda su prenda, su pantalón, su polo estaba con tierra, ¿no? Las manos las tenía con tierra y estaba todo nervioso, lo escuchábamos estudiando, un poco nervioso, sí estaba como que tambaleado porque se veía que estaba tomado, ¿no? Lo encontramos ese día. Y también vimos que ese día, cuando él ingresa, aparte que tenía el aliento alcohólico, vimos que parte de su camisa estaba rota. Y en el cuello había como que lo habían rasguñado, lo habían arañado. ¿Bien? Tenemos un testigo directo, doctores. Alguien vio los hechos, tenemos un registro fílmico, tenemos un audio, un video, fotos. ¿Tenemos algo más? No. En base a la sindicación que hace la víctima, a la declaración que dan los testigos, podemos analizar, podemos ahí reunir ciertos indicios que nos lleven a acreditar responsabilidad. ¿Dónde estaba el señor a esa hora? ¿Por qué dejó a los músicos si venían en grupo? ¿Por qué venía con la ropa? Y bueno, la víctima también, minutos y ahí al corto tiempo, se acerca a la comisaría del sector y estaba con toda la ropa de tierra, manchada de tierra, la boca llena de tierra, ¿no? Condición parecida en la cual se encontraba el imputado, porque fue intervenido también minutos después nada más. Entonces, doctores, hay ciertos indicios que puedan vincular la denuncia, la sindicación que hace la víctima y la condición en la cual se encontraba el imputado, la testimonial que rinde uno de los cantantes, ¿no? De su grupo de folclórico, claro que sí. Encontramos cierta relación, ¿bien? Temporal y personal incluso. Miren que se califica como prueba indiciaria. Es o se debe entender aquella que se dirige a demostrar la certeza de unos hechos, llámese indicios, ojo que no es lo mismo que prueba indiciaria, que no son constitutivos del delito objeto de acusación, pero de los que a través de la lógica y las reglas de experiencia pueden inferirse los hechos delictivos y la participación del acusado. Señala además que ha de motivarse en función a un nexo causal y coherente entre los hechos probados, que son los indicios,
y el que se trata de probar delito, ¿no? Y en consecuencia vendrá la llamada prueba indiciaria. Bien, el imputado dice, no, yo estuve caminando y como estaba borracho me caí. Él no dice que alguien lo haya golpeado, que alguien lo haya dañado, ¿no? Y tenemos a la víctima que los indica, lo reconoce incluso de inmediato, porque la intervención fue casi de inmediato, lo reconoce como la persona que intentó abusar sexualmente de él. ¿Bien? Entonces, doctores, sí podemos aplicar prueba indiciaria a casos de agresión sexual. ¿Bien? Sí se puede aplicar. A tal efecto, el Código Procesal Penal establece los siguientes requisitos. Bien, que el indicio esté probado, que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia, ¿no? ¿Qué hacía usted esa hora, señor? ¿Por qué se encontraba con toda la prenda llena de tierra? Si uno va a ver las características, porque hasta esos detallitos podemos analizar, doctores. Si uno va al lugar de los hechos, hace una inspección de inmediato, lo más pronto posible, va al lugar de los hechos, guarda similitud con las condiciones de tierra y demás, de espacio donde se encontraba la víctima y las prendas del agresor. ¿Qué hace usted? ¿Dónde se encontraba esa hora? ¿Por qué se alejó de los compañeros? ¿Por qué no llegó con el grupo al hospedaje? ¿No? Entonces podemos sumar datos, doctores, podemos ir sumando datos que nos lleven a una conclusión, ¿no? Que nos lleven a una condición, a una conclusión, perdón. Y si hablamos de indicios contingentes, que sean plurales, concordantes y que sobre todo no haya contraindicios, ¿no? Que no haya contraindicios. Si yo digo que él o los indican como la persona que intentó abusar sexualmente. Bien, pero si a la par tengo de repente a la mamá que señale a otra persona que le haya estado molestando o que la declaración de la víctima sale otra información que de cierto modo lo desvincule al imputado, ya estaríamos ante un contraindicio que de cierto modo generaría duda respecto a esta conclusión a la cual estamos llegando. Bien, pero en esencia, sí podemos, doctores, admitir prueba indiciaria en casos de agresión sexual. Bien, bien. Aquí vamos a entrar ya específicamente a analizar, doctores, esas llamadas diligencias especiales, ¿no? Cuando empezamos la clase, la sesión de hoy, decíamos cuáles son aquellas diligencias particulares, únicas, propias que se dan en las investigaciones por este delito. La prueba reina, como yo siempre lo llamo, ¿no? La prueba reina, la que está prácticamente en la cúspide de pruebas, es la declaración de la víctima en cámara GESE, ¿no? Y la declaración de la víctima en sí, ¿no? Pero también, bueno, en los casos que se requiera, ante cámara GESE. El reconocimiento médico legal a la víctima y también, en consecuencia, al agresor sexual. El examen psicológico practicado a la víctima, así como también el examen psicológico practicado al agresor sexual o al imputado como tal. Pericia de biología forense y otros según las circunstancias, como una prueba de ADN, toxicológico, dosaje etílico, sarro unguial, entre otros. Bien, entonces de acuerdo a la imputación de la víctima, a la forma en que se ha desarrollado, a las circunstancias, podemos encontrar ciertas diligencias que se van sumando o restando. Bien, muy bien. Aquí el doctor Alan levantó la mano. A ver. Ujú. Los voy a ir leyendo, doctores, en el chat, por favor. Los voy leyendo, ¿ya? Y al final vamos a dejar un espacio para que podamos, por favor, absolver todas las dudas que tengan en relación al tema de hoy. Sí, por favor, doctores, para que no perdamos la hilación. ¿Bien? A ver, el doctor Camilo, se hace pericias en el calzado incluso, homologación de tierra. Exacto, exacto. Por eso les decía, no miren esos detalles importan mucho. Incluso yo recuerdo que en una oportunidad, hasta incluso supuestamente, según la imputación, pasó en un lugar, una especie de parque, una cosa así. Se hizo una homologación, ver las características, las hojas, qué tipo de flores y lo que también se encontró en las prendas de la víctima y por ahí se encontró identidad. Miren, o sea, ya tenemos pues pericias, digamos, exámenes muy especiales que hasta este mínimo detalle
valoran e importan mucho para vincular hecho al imputado y a la víctima, ¿no? Para que podamos vincularlo, ¿bien? Entonces, doctores, vamos a empezar por la prueba reina, la más importante en realidad, porque justamente al ser, y hemos señalado prácticamente la prueba reina o la diligencia reina, mejor dicho, bien, la diligencia reina, vamos a ver que en función a eso se han dado pues acuerdos plenarios, casaciones, eh, cuál es el procedimiento normal en realidad que corresponde también para esta declaración de la víctima. Mucho más en la declaración de la víctima. Bien, vamos a ver. Muy bien, doctores. Bueno, a ver, en primer lugar, hay una discusión que siempre se ha dado con mucha frecuencia. Si esa declaración de la víctima, doctores, tiene naturaleza de prueba preconstituida o de prueba anticipada. ¿Cuál es el tratamiento que tiene hoy en día, doctores, esta famosa declaración de la víctima eh, y más aún la de Cámara Gesell, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Bien, porque más allá del nombre, doctores, más allá del nombre, esto va directamente vinculado a su valor probatorio y a la exigencia de ciertas formalidades durante su realización. Bien, más allá de eso. Muy bien, doctores. Inicialmente, vamos a ver aquí, espero que tengamos la definición de ambos conceptos. La prueba anticipada es aquella que se realiza en un momento anterior al inicio de las sesiones de juicio oral. Bien, ¿motivada por qué y en qué se justifica esta? Por la imposibilidad material de practicarla en ese momento. ¿Ok? Los supuestos están en el artículo 242 del Código Procesal Penal, supuestos de la prueba anticipada. Bien, ¿cuándo se va a actuar como prueba anticipada? Versus la prueba preconstituida, en este caso son las diligencias objetivas y reproducibles que se van a realizar durante la fase preliminar o la etapa de investigación preparatoria, bien, que se va a consignar en las actas correspondientes ante la policía, el fiscal o el juez de investigación preparatoria. Aquí usualmente encontramos las actas de detención, reconocimiento, registros, llámese registro personal, registro vehicular, registro domiciliario, por ejemplo, inspecciones, revisiones, hallazgos, incautaciones, allanamiento. Bien, y para ser incorporadas, miren acá este detalle, en este caso la prueba, para ser incorporadas y otorgarle un valor como prueba, se hace a través de la lectura en la etapa de juicio oral. Bien, no basta su actuación, no basta que esté en las actas, sino para ser incorporadas en juicio y se le asigne un valor, tiene que ser vía lectura de piezas procesales en la etapa de juicio oral. Bien, entonces, ya teniendo esta definición, doctores, vamos a ver la ley 30364, bien, señaló en el artículo 19 específicamente lo siguiente, que la declaración de la víctima en la entrevista única, cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única. Bien, la misma que tiene la calidad de prueba preconstituida, ¿no? Esa condición la otorgaba según la ley 30364. Bien, a posterioridad, el decreto legislativo 1368 de septiembre del año 2018 establece que la entrevista única en Cámara Gesell debe tramitarse bajo los mecanismos de la prueba anticipada, para que dicha prueba tenga un valor probatorio en el acto de juicio oral, con la presencia de parte agraviada y así se evite su revictimización. Bien, aquí, según ese decreto, le dan el carácter o su naturaleza jurídica de prueba anticipada, doctores. Bien, doctora, pero ¿en qué se diferencia? ¿En qué influye eso? Doctores, si lo tramitábamos como prueba preconstituida, muchas veces se daba la no exigencia de la presencia del abogado defensor en esta entrevista. Bien, entonces era una diligencia más, que no exigía muchas veces, bueno, no se exigía
la presencia del abogado defensor del imputado, ¿no? Entonces, era una diligencia más y que en su momento ya el acta correspondiente, obviamente que iba a ser grabada y demás, el acta correspondiente tenía que ser leída, oralizada en la etapa de juicio para su incorporación como prueba. En cambio, ahora, doctores, al calificarla, su naturaleza, fijarla como una prueba anticipada, exige cierta formalidad. Hemos señalado hace un momento que la prueba como tal, doctores, ¿dónde nace? ¿Dónde hablamos de prueba como tal? En la etapa de juicio oral, ¿cierto? Bien. ¿Cuáles son los principios rectores en la etapa de juzgamiento, en la etapa de juicio oral? Y que de ahí radica la importancia y por qué convertirlas aquí en prueba. ¿Cuáles son los principios rectores de esa etapa? La oralidad, la publicidad, la inmediación, muy importante, la inmediación, la contradicción. Miren, esos dos últimos incluso particularmente los considero mucho más importantes todavía, mucho más importantes. ¿Por qué? Inmediación. Lo normal, ¿no? Lo normal es que los magistrados o el magistrado, según sea un colegiado o un unipersonal, tengan una percepción directa de los hechos, de cada diligencia que se va a actuar, ¿cierto? Es lo normal, porque eso va generando cierta convicción, cierta conclusión en ese magistrado. ¿Qué declaró, qué gestos, qué acciones realizó? Se tocó las manos, lloró, balbuceó, tartamudeó, se rió, no le importó. Bien, eso va creando cierta convicción, incluso está vinculado a la credibilidad en muchos casos de la declaración, ¿verdad? Inmediación, percepción directa, creamos un contacto directo con el declarante o las diligencias que estén actuando y generamos una convicción en mi condición de magistrado. Perfecto. Y la contradicción, porque eso permite de que todas las partes procesales tengamos la oportunidad para cuestionar ese medio probatorio, participar, formular preguntas directas, ¿verdad? Una participación en este tipo de diligencias. Entonces, doctores, esos mismos principios, de cierto modo, lo trasladamos a una diligencia de prueba anticipada. Bien, la declaración de la víctima, que es esencial, que es importante, y yo siempre he dicho que es la fuente principal de información en un proceso de esa naturaleza, doctores, porque de ahí nace todo, es la fuente principal y sobre eso estructuras tu defensa, sea si eres abogado de la víctima o del imputado, de cada cosa que la víctima va declarando, de cada cosa que la víctima va señalando, estructuras tu defensa, ¿no? La llamada teoría del caso que desde la parte incipiente se va estructurando, ¿bien? Es la fuente vital más importante de información. Bien, por ende, se exige la presencia del abogado defensor del imputado, del fiscal, obviamente, de la defensa de la víctima, ¿no? Y los operadores de justicia en general. No dejando de lado, claro está, al psicólogo o psicóloga, porque es quien va a ir recabando toda esa información, ¿no? Aplicando técnicas correspondientes, ¿sí? Recabando toda la información correspondiente. Bien, entonces, tienen que participar las partes que no se vulnere el derecho de defensa del imputado, ¿no? Eh, asumo la defensa ya a posterioridad, ya continuado un proceso. Advertimos que en la entrevista de Cámara Gesell no estuvo el abogado defensor, ni el público, ni el particular o privado, ninguno de los dos. Solamente con la presencia del fiscal. Defensa de la víctima o centro de emergencia mujer, ¿verdad? Pero no estuvo la defensa del imputado. ¿Se puede cuestionar la validez de esta prueba como tal? Claro que sí. Claro que sí, porque han afectado de cierto modo el principio de contradicción. Esa es tu oportunidad. Yo siempre digo, doctores, nunca, y eso ya va quizá como una recomendación a los que ejercemos la defensa o ejercemos la litigación en general, ¿no? Nunca dejemos de participar en una entrevista de cámara GESEL. Nunca por nunca, doctores. A veces se le da un peso mínimo, ¿no? Ya, vamos a revisar el acta después, ya después nos enteraremos qué dijo la agraviada, ¿no? Ya qué dijo. No, porque es esta oportunidad
para que formules preguntas, obviamente a través del facilitador, ¿no? Y que eso llegue al psicólogo y se hagan las preguntas al declarante, menor de edad. Y esta oportunidad para que puedas aclarar si hay ciertas dudas o hay cierta información inexacta, o de repente, si la defensa señala de que no es así, que eso nunca ha pasado, es tu oportunidad como defensa, ¿no? Para que tú puedas formular todas las preguntas que consideres convenientes y necesarias. Bien, esa es la finalidad de un defensor público o privado, si fuera el caso del imputado. Y si fuera también de la víctima también, porque a veces, doctores, los menores, más aún cuando son menores de edad, doctores, a veces, por el propio ambiente, por la forma, las circunstancias, ¿no? El lugar, no están acostumbrados a un lugar así, puede haber información que se guarde, porque es algo ajeno a ellos, es algo extraño a ellos. Entonces tú tienes como que de cierto modo, a través del facilitador, la psicóloga en este caso, ya se logre recabar toda esa información. Ha pasado oportunidades, por ejemplo, en las cuales el menor, porque está nervioso, porque está asustado, no da toda la información, no cuenta los detalles, qué exactamente pasó. Incluso hay menores que a veces están mirando ¿no? al vidrio, entonces pierden un poco, se pierden un poco en la diligencia. Entonces tú tienes que, de cierto modo, eso, ojo, eso no significa de que busquemos respuestas o tratemos de sacar respuestas, no, 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 que de cierto modo sí hacer que a través del facilitador o la psicóloga, en este caso, se hagan las preguntas correspondientes, ¿no? Para que podamos recabar toda la información. Porque eso puede conllevar en su momento a que incluso haya un archivo, cuando en realidad sí hubo un delito, pero por la falta de información que se dio, conlleve a un archivo injustamente. O si estamos del lado del imputado y dice que no pasó, que eso nunca la tocó, que nunca la abusó sexualmente en general, es también tu oportunidad para que se aclaren ciertas cosas. ¿Dónde estuviste? ¿Cómo estuviste? ¿Qué pasó? ¿Qué supuestamente pasó? En general, ¿no? Ese es, digamos, la función principal y el por qué, el sentido de que un abogado esté presente, público, reitero, o privado, ¿no? Igual se asigna un defensor público con la antelación correspondiente para que participe de esa diligencia. Entonces, ahí radica la importancia y por qué tramitarla como una prueba anticipada con todas las formalidades correspondientes. Bien. Eso tiene que ser solicitado por el representante del Ministerio Público, doctores, ante el juez de investigación preparatoria. Bien, se tiene que fundamentar el por qué, porque tiene que realizarse de manera anticipada esto y en su momento, ya con la audiencia correspondiente, se evalúe la procedencia o no de esta actuación. Bien, hasta que ya se realice como tal. Bien, entonces, doctores, hoy en día la naturaleza jurídica de esta entrevista en Cámara GESEL es la de prueba anticipada, guardando las formalidades que corresponden. Muy bien. En función a esto, doctores, tenemos tres acuerdos plenarios importantes. Importantes y que yo sé que de una u otra forma ustedes ya lo han escuchado. Uno de ellos incluso creo que es el más utilizado en sendas sentencias, ¿verdad? Pero que ya en opinión personal vamos a ver cuán fructífero, ¿no? Cuánto ayuda en realidad este acuerdo que menciono. Bien, son tres acuerdos plenarios importantísimos. Uno de ellos es el 2-2005, bien, que establece cuáles son las garantías de certeza para la validez de una declaración. Si bien es cierto, acá lo he señalado como declaración de la parte agraviada, pero también se aplica a casos de testigos o coimputados, ¿ok? Aquí específicamente voy a tratarlo en relación a la parte agraria, como indicación. El segundo acuerdo es el 1-2011. Este acuerdo es importantísimo, doctores. ¿Por qué? Porque, mire, analiza qué valor se le da a la retractación de la víctima. Cuán importante, cuán necesario es el hecho de que no tengamos resistencia por parte de la víctima a la agresión sexual. Y también analiza, en este caso, pautas para evitar la revictimización. Bien, este acuerdo es muy, muy, muy importante que ahora lo vamos a ver, vamos a comentar. Bien,
Y el tercer acuerdo es el 4-2015, que nos habla justamente de la valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual. Bien, vamos a analizar cada uno de ellos, como les digo, porque son de vital importancia al momento de analizar o asignar valor a los medios probatorios. Muy bien. El primer acuerdo, que es el 2-2005, acá hubo un error, 2-2005, ya yo les voy a mandar ya corregido esa diapositiva. 2-2005, doctores, nos habla y establece las garantías de certeza para la validez de la declaración, en este caso en puntual, por el tema que estamos abordando, de la víctima. ¿Bien? Agraviado o agraviada. ¿Bien? ¿Qué dice? Al ser justamente la declaración de la víctima prácticamente la única prueba, ¿no? O la última, la única, sí, básicamente se ya convertido en prueba, en un proceso y en la cual se va a basar, ¿no? El acreditar la responsabilidad o inocencia del imputado, tiene que guardar ciertas garantías para darle una validez. ¿Bien? En primer lugar, doctores, ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que la declaración de la víctima, doctores, no haya ningún elemento subjetivo que condicione esa declaración. Llámese odio, venganza, rencor, animadversión, entre otros. ¿Bien? Se va sobre todo a los sentimientos en negativo, ¿no? Que condicionen. Yo sé que aquí van a hacer la pregunta, doctores. Doctora, pero es lógico, si han abusado de mí sexualmente, si me ha agredido sexualmente, me ha golpeado, no solamente en una oportunidad, en 2, 3, 4, 5 oportunidades, hasta incluso por años, es lógico que sienta odio, rencor, hasta quiera vengarme de mi agresor sexual. Es lógico. Ojo, ojo con eso, doctores. Hasta ahí está bien y están en toda su razón. Ahí estamos hablando de sentimientos post-agresión sexual. ¿Bien? Post-agresión sexual. Aquí yo estoy hablando de sentimientos pre-agresión sexual. ¿Bien? Antes de. ¿Cómo era su relación con el imputado? ¿Qué relación tienen? ¿Qué grado de amistad, de enemistad? Una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Es el abuelito? ¿Es el profesor? ¿Es el padrastro? ¿Es el padre biológico? ¿Es el tío? ¿Es el primo? ¿Quién es? ¿Cómo era tu relación con esta persona? ¿Bien? Antes de los hechos, ¿cómo era tu relación con esta persona? Me llevaba muy mal. Si es el padrastro, por ejemplo, la verdad yo nunca quise que mi mamá estuviera con esta persona, porque es un borracho, no trae dinero a la casa, golpea a mi madre, cada que llega tomado la golpea a mi mamá y a mis hermanos, se gasta todo el dinero con los amigos, en licor o hasta incluso consumo de drogas. Estamos hablando de un sentimiento anterior, ¿no? O de repente la menor te diga, nunca me cayó bien, nunca me cayó bien porque no tenía, era de repente muy joven o es un irresponsable. Analizamos eso y sacamos esa declaración que hay un sentimiento negativo antes de, ¿bien? Entonces, esto en primer lugar. Y yo particularmente, doctores, particularmente, y por eso digo que ya este acuerdo está quedando un poquito ya en el pasado, de cierto modo desfasado, si aquí solamente el acuerdo hace mención a sentimientos en negativo, como los que ya he mencionado, también hay sentimientos en positivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasaría, por ejemplo, doctores, si es, fue un caso incluso real, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la presunta víctima tiene un cuadro de retardo mental leve? ¿Bien? Y es muy efusiva, es muy cariñosa, es parte de su naturaleza, la menor es así, y de repente llega a casa un familiar, un primo muy cercano, ¿bien? Que también cuando le dicen, o los papás de la menor le informan, mira, sobrino, tu prima sufre, ¿no? De repente la ha visto recién, o recién la está conociendo, o recién está interactuando, sabía que tenía su prima, obviamente, pero recién están interactuando, van a convivir porque de repente es un joven que llega de provincia y están interactuando recién. Dice, bueno, tu prima sufre de retardo mental leve.
hace su vida normal, se desenvuelve normal, hace todo normal. Solamente que a veces puede pecar de ser muy cariñosa, de repente puedes llegar y te puede abrazar, puede correr y cogerte del cuello, besarte y un montón de cosas, ¿no? Entonces el primo de repente, o ya en su condición de imputado, ¿no? Llega a casa un día, ¿no? Y la prima de repente lo acoge con esa efusividad, ¿no? Y él responde a esa efusividad también con cariño, con atención y demás, ¿no? Y se va generando un sentimiento negativo. Se enamora, en pocas palabras. Se enamora él, ¿no? Porque también le trata con cariño, con atención y demás, ¿no? Pero de parte de él nunca hubo nada en tal sentido. Entonces yo considero, así como en ese caso, y en otro caso, por ejemplo, que también alguna oportunidad, tuvimos la oportunidad de ver, en otro caso, la admiración, el enamoramiento, el cariño, el agradecimiento, también de cierto modo pueden condicionar una declaración. Doctora, pero eso no es nada lógico. Si yo me enamoré, si me gusta, si siento algo por él o quiero una relación con esta persona o quiero que sea mi enamorado, ¿cómo lo voy a denunciar? Pasa, doctores, pasa. Entonces, un sentimiento negativo y pónganse de repente que hubo una proposición por parte de la presunta víctima y le dijeron, no, no, yo no puedo tener relación contigo, no eres de mi agrado, X, N razones, ¿bien? Y crea un sentimiento también. Entonces, doctores, yo particularmente, es una opinión, perdón, una apreciación personal, una opinión personal, considero que los sentimientos en positivo o en negativo también pueden influenciar en la declaración de la víctima. Bien, primer lugar. En segundo lugar, la verosimilitud. Que la declaración de la víctima, doctores, esté corroborado con otros medios probatorios. Bien, si la víctima señala de que fue agredida sexualmente, hablando en términos claros, vía vaginal, vía anal, en reiteradas oportunidades, y le practican el reconocimiento médico legal, doctores, y le encuentran a la peritada, le encuentran íntegra. Nunca tuvo relaciones sexuales. No lo dice el abogado, lo dice el certificado médico legal en sus conclusiones. Está íntegra. Si la persona agraviada dice sí, me golpeó la cabeza, me mordió, me pateó, me golpeó, y se le practica el reconocimiento médico legal y no se encuentra ningún tipo de lesión. No digo, ojo con eso, doctores, no digo que no haya pasado de repente, ¿bien? O sea, no estoy condicionando a que la ausencia de lesiones equivalga a no delito. No, no, no. Estoy basándome puntualmente en la indicación que hace la víctima, ¿bien? Si la víctima dice, me agredió, me pateó, me golpeó, me mordió, y el certificado médico legal no encuentra nada en tal sentido, habría una ausencia de corroboración. Entonces lo que se busca con esta segunda garantía es que la sindicación que hace la víctima esté corroborado con otros medios probatorios, la verosimilitud. Bien, la verosimilitud. No basta decir, abusaron sexualmente de mí, ¿no? En la modalidad que describa. Y si eso no está corroborado con otros medios probatorios, ya está generando cierta duda respecto a la sindicación. Bien. Y en tercer lugar, persistencia en la incriminación. Que la sindicación que hace la víctima, doctores, se mantenga en el tiempo. Pero doctora, si estamos hablando de un hecho que pasó hace 5, 10, 15, 20 años, o ya hace un par de años, 3 años, hay detalles que se va a olvidar, hay detalles, claro, o sea, estamos hablando qué color de pantalón tenía el día de los hechos el agresor sexual, claro, puede que te olvides, puede que en ese momento que rendiste la entrevista, tú digas, fue negro, ¿no? Y meses después, si es que se requiriese una aclaración de tu parte, digas, fue un jean azul. Eso no es esencial. Aquí estamos hablando de que en lo esencial no haya ningún tipo de variación. Si tú me dices que ese día entraste al dormitorio cuando le llevaste la comida, él te jaló por los hombros, te echó sobre la cama, te tuvo presionada la boca o te presionó del cuello, te bajó el pantalón, la ropita interior y abusó sexualmente de ti, eso no puede cambiar. Lo esencial no puede cambiar. ¿Dónde fue? ¿En qué circunstancias? ¿Qué actos previos realizó? Eso no puede cambiar.
Quizá qué color fueron las paredes, qué color fue el pantalón, qué color fue el polo, sí, en verdad son detalles que sí pueden variar en el tiempo, es tiempo que pasa. Por eso es que también siempre lo recomendable es que esa entrevista o esa declaración de la víctima sea lo más pronto posible, lo más pronto posible. Bien, entonces, doctores, si encontramos estos tres requisitos que acabamos de señalar, estamos hablando de una declaración válida, de una sindicación válida. Yo porque digo que de cierto modo ya hoy en día, doctores, ya ha quedado un poquito desfasado esto, porque a veces se hace un análisis tan superficial en las sentencias, ¿no? Que muchos magistrados, con todo respeto, hacen un análisis superficial. Solamente hace mención a las garantías, mención a los medios probatorios y listo. Y con eso ya se da por acreditado la responsabilidad del imputado. Cuando no se va más allá, no se hace un análisis concienzudo, a detalle de cada medio probatorio y por qué se llega a esa conclusión, ¿no? Entonces, incluso ya que hoy en día, doctores, ya que hoy en día y que creo con más frecuencia, estamos viendo ya casos de menores de edad que están siendo manipulados, que se están instruyendo, que se están aleccionando para este tipo de declaraciones. No digo que siempre, no digo que en todos los casos, pero lastimosamente con mucha más frecuencia hoy en día se está viendo ese tipo de situaciones. Y que recién 1, 2 años, 3 años, 5 años después, incluso ya el imputado está sentenciado, ya está en ejecución de sentencia, y la menor o el menor aparece y dice que eso nunca pasó, ¿no? Entonces, ya a tal punto hemos llegado, doctores, que incluso ya pues estamos hablando de la necesidad, ¿no? De la necesidad de una pericia de credibilidad de testimonio. Ya a ese extremo estamos llegando hoy en día porque lastimosamente está pasando eso. Ahora ustedes pueden decir, pero doctora, ¿por qué? ¿Por qué eh, menores que crean situaciones, que mienten o que pueden manipular? Claro, son muchos factores en realidad, muchos factores. Uno de ellos, considero en lo particular, uno de ellos es las redes sociales de cierto modo. El acceso, la facilidad de acceso a las redes sociales, por ejemplo, ¿por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque el acceder a ese tipo de información, muchas veces de carácter sexual, de naturaleza sexual, está asexualizando a los menores a muy temprana edad, a muy temprana edad. Entonces ya uno puede decir, pero ¿cómo un menor? Yo recuerdo que en alguna oportunidad, revisando una pérdida psicológica de una menor presunta víctima de agresión, que en su momento ella tenía 11 años de edad, entre 10 u 11 años aproximadamente. Doctores, yo nunca olvido esta información, bueno, esa pericia y la declaración que en sí rindió la menor por los detalles, describí el acto sexual de tal forma, doctores, estamos en una pequeña de 10 u 11 años aproximadamente en ese momento, describí el acto sexual de tal forma que creo ni una persona ni la más experimentada en ese ámbito. Entonces, ¿qué había pasado de que, por ejemplo, la menor cuando se le hace la entrevista, ya para la psicológica, ella dice que muchas veces, por ejemplo, había visto videos, películas, e incluso a sus padres manteniendo relaciones sexuales, ¿no? Y en consecuencia se había asexualizado a tan temprana edad que, doctores, el detalle, la precisión y cómo se detallaba el acto sexual, uno se quedaba pero más que sorprendida, ¿no? Quizás los que somos padres de familia es bastante impactante, pero pasa. Y eso hace que, bueno, de cierto modo se vayan creando situaciones que fácilmente lo puedan decir. Entonces, por un lado eso. En segundo lugar, lastimosamente, los problemas familiares, ¿no? Casos de violencia en la familia, los padres y demás, son factores que se van sumando a todo esto, se van sumando. Una menor de edad que en alguna oportunidad, y lo que le comento son casos reales, doctores, son casos que se han visto, son casos reales en alguna oportunidad, por ejemplo, de una menor cuya mamá era víctima constantemente de violencia física, ¿no? Por parte del padre biológico que tomaba constantemente y llegaba y le agredía físicamente. Y la menor, de 14 años aproximadamente en su momento, hablando con una compañera, le dice, denúncialo, denúncialo.
se va a la cárcel y ya no va a haber quien golpee a tu mamá. Estarás más tranquila, estarás muy bien en casa. Entonces, miren, por un consejo que nace, y la menor hace esta denuncia, crea toda una situación, porque incluso no hablo de una oportunidad, hablo de dos oportunidades, se creó todo esto, pero había un fin, y el fin de la menor era que cese los actos de agresión en agravio de su mamá y de sus hermanos, que eran pequeños todavía. Entonces, miren, doctores, todo esto, todo esto son factores que van influyendo y hoy en día no podemos descartar, lastimosamente no podemos descartar factores que influyan en la declaración de una presunta víctima de agresión sexual, ¿bien? Que hay que tomar en cuenta. Muy bien, doctores. El segundo acuerdo es el 1-2011. Este acuerdo va directamente relacionado a la actividad probatoria, ¿bien? Puntualmente, la resistencia de la víctima. En alguna oportunidad ustedes habrán escuchado, doctores, decir, sí, estuve con ella, pero nunca dijo nada, no se quejó, no gritó, nadie escuchó nada, ningún vecino escuchó nada, nadie escuchó nada. Entonces, yo sobreentendí que ella estaba aceptando tener relaciones conmigo, ¿no? Doctor, la resistencia de la víctima no puede comprenderse bajo el esquema de este acuerdo, no puede comprenderse como un elemento esencial para su configuración. El hecho de que no haya actos que acrediten resistencia por parte de la víctima no puede entenderse eso como una aceptación para el acto sexual. El juez, al momento de valorar este medio probatorio, tiene que tomar en cuenta muchos factores. La edad de la víctima, la relación con el agresor sexual, el lugar en el que se da la agresión sexual, el medio utilizado en la agresión sexual. Bien, el grado de influencia, el grado de dependencia con el agresor sexual. Si hablamos de un menor de 5 años, si tú le dices, cállate, no grites, no digas nada, porque mato a tu mamá, mato a tu papá, a tus hermanos menores o mayores, a la familia, el pequeño te lo va a creer y el pequeño va a quedar callado y no va a decir nada. Si hablamos de una persona adulta y el agresor está con un arma blanca, con un cuchillo, una navaja en la mano, y te está amenazando para acceder sexualmente contigo, ¿vas a gritar? No vas a decir nada, muy probablemente no digas nada, ni hagas ningún acto de resistencia, porque está en riesgo tu vida, tu integridad física. Estás en un lugar descampado, el agresor se ha tomado toda la previsión de llevarte a un lugar desolado, descampado, donde así grites, hagas lo que hagas, nadie te va a escuchar. En consecuencia, doctores, la resistencia de la víctima no es un elemento esencial para su configuración. No es que si no acreditamos en un proceso algún acto de resistencia, eso equivale a consentimiento de la víctima porque no es así. No es así, doctores. Bien, entonces hay que tomar muy en cuenta esto cuando el juez le otorgue un valor. Casi siempre va a ser esa la salida del imputado, ¿no? Que diga, bueno, yo estuve con ella, no dijo nada, ese día fuimos a la discoteca, tomamos algunos tragos y cuando le dije para que vayamos a un hotel, ella dijo que sí. Y cuando se hace la evaluación, perdón, la pericia toxicológica y dosaje etílico a la víctima, se encontraba con alcohol en la sangre. Si no se encontraba en condiciones ni aceptar o negar, ¿cómo podemos validar eso como consentimiento, doctores? Bien, en primer lugar. Y otra cosa, hay que tomar en consideración que parte de los elementos facilitadores de conducta es la violencia física, grave amenaza, la retractación y la no persistencia en la incriminación, doctores. Muchas veces hemos visto casos en los cuales la víctima se retracta, ¿no? Se retracta. Esa retractación, doctores, equivale a que la denuncia fue falsa, a que está mintiendo la víctima. ¿Equivale a eso?
No, claro que no, doctores. Claro que no. La retractación de la víctima puede obedecer a muchos factores, a muchos factores. Uno de ellos, dependencia económica. La víctima fue abusada sexualmente por años por su padre biológico o su padrastro. Está en casa, ya denunció, ya lo intervinieron, ya está detenido, doctores, ya está posiblemente en un centro penitenciario, ¿bien? Posiblemente. Entonces, tienes a la mamá en casa, ya no hay que comer, ya no hay quien vea por tus hermanos, ya no hay quien pague el colegio por tu denuncia, ya no hay quien proteja a la familia, ¿no? Entonces las tienes a la menor ahí constantemente por tu culpa, ya no hay que comer, no hay colegio, no hay nada. Vas creando un sentimiento de culpa en la menor, esa vez que retira la denuncia y en casa no faltará nada. Uno de los factores. Las posibles amenazas, posible presión de familiares, amenazas de familiares, ¿ok? El imputado está en el penal, bien, y aquí está con una prisión preventiva y demás, pero tienes a la familia constantemente en tu casa amenazándote, llamadas, mensajes, WhatsApp, entre otros. Ya te han mandado quizá personas violentas a la casa, te han roto las ventanas, te han roto la puerta. Hay una presión constante. ¿Te vas a retratar? Posiblemente sí. Entonces, doctores, la retractación no siempre, doctores, es sinónimo de falsedad por parte de la víctima. No equivale a denuncia falsa. Tiene que el juez analizar, y ahí va justamente las reglas de la experiencia, las máximas de la experiencia, la lógica, ¿no? Claro está que tiene que ponerse a conocimiento esos hechos posteriores también, ¿no? Entonces, tiene que analizar qué ha pasado o indagar qué ha pasado para que la víctima se retracte ahora. Bien, aquí el doctor Jorge, la denuncia no se puede retirar. En efecto, violación sexual es un delito de persecución pública, doctores. En consecuencia, no se puede retirar la denuncia. No es que tú vayas mañana, ¿sabe qué, señorita fiscal? Estaba enojada, estaba molesta. Ese día denuncié a mi esposo porque estaba muy celosa. Su amiga me escribió X motivos que puedas dar. Y digas, esto no fue verdad. Mentí, por esto, por lo otro. ¿Lo puedes retirar? ¿Hacen tu acta de retractación y ya con eso concluye? Claro que no. Claro que no, porque justamente los factores que pueden influenciar pueden ser muchos. Es deber del fiscal indagar, ¿no? Indagar qué ha pasado aquí, por qué se está retractando, cuáles son los factores que pueden estar determinando esa retractación. Entonces, tiene que evaluar todo eso y no se puede hacer un retiro de denuncia. Que ya en el devenir del proceso eso caiga porque por ausencia de medios probatorios es otra cosa. Pero, y si no es verdad, bueno, en su momento eso va a archivarse, que está por insuficiencia probatoria, pero no por una simple retractación. Bien. La persistencia, como señalamos hace un momento, doctores, en lo esencial, en lo medular, tiene que mantenerse una continuidad en la sindicación que hace la víctima. Bien, y sobre todo esto, estar corroborado con otros medios probatorios. Bien. Doctores, tercer punto, corroboración objetiva, prohibiciones y autorizaciones. Esto obedece a que, por ejemplo, muchas veces y alguna vez ustedes habrán escuchado, ¿no? Más en defensa. Doctor, la presunta gravidad tiene una vida licenciosa. Se la pasa en discotecas, en este año ha tenido más de 5 parejas. La vemos en el parque todo el día con una pareja, con otra pareja y demás. Tiene una vida muy desordenada, para discoteca en discoteca, no tiene una pareja estable, ¿no? Como argumentos de defensa. Doctores, la pregunta es, los antecedentes de su vida personal, íntima, relaciones sentimentales, amorosas, ¿influye en algo o descarta como posible víctima de agresión sexual? La descarta una persona, vamos a suponer que sea verdad, vamos a suponer que sea verdad, ¿ok? Vamos a suponer. ¿Eso la descarta como posible víctima? Claro que no, doctores, claro que no. Sin irnos muy lejos, las personas que de repente ejercen la prostitución también pueden ser víctimas de agresión sexual.
también pueden ser víctimas de violación sexual. ¿Bien? El esposo, la esposa, ¿puede denunciar por violación sexual? Si es mi esposo, ya estoy casada hace más de 5, 10, 15, 20 años. Hay un deber entre esposos. ¿Puede denunciar por violación sexual? Claro que sí, doctores. Claro que sí. ¿Y por qué decimos esto? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en estos delitos? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Libertad sexual e indemnidad sexual, ¿cierto? Libertad sexual en mayores de 14 años, hoy por hoy, y la indemnidad sexual a menores de 14 años. Vamos a situarnos en la libertad sexual. Pero soy la esposa, perdón, es mi esposa, tiene un deber conmigo, no puede negarse. No, doctor, la libertad sexual es cómo, cuándo, dónde, ¿cierto? Y si yo no quiero, pues no quiero, no me puedes obligar. Hoy no quiero, por N razones no quiero, y no me puedes obligar, por más esposo que sea, por más esposa que sea, porque también puede pasar, ¿no? Entonces, doctores, el pasado, la forma de vida, el estilo de vida que lleve la víctima, no la descarta como posible víctima de violación sexual. Y eso no puede ser tomado como argumento de defensa. Es más, eso merece una llamada de atención a la defensa si hiciera uso de ese tipo de técnicas, porque no es lo correcto. Bien, entonces, ¿cuándo solamente una excepción a esa indagación? ¿Cuándo, según este acuerdo? ¿Cuándo? Cuando esa indagación en la vida íntima personal acredite que el presunto agresor sexual es otra persona. Solamente en ese caso y la única excepción es cuando acredite esa indagación que el agresor, perdón, es otra persona. Ahí sí, ¿no? Supuestamente abusaron el día sábado por la noche, pero ese día sábado por la noche tú estabas en la discoteca en San Juan del Urigancho, y ahí están las cámaras de videovigilancia, con un sujeto tal, con características tal. Te vieron salir de la discoteca y instantes después ingresaste a un hostal que está a media cuadra de esa discoteca. Y también están las cámaras de la municipalidad y están las cámaras de videovigilancia del hotel en el cual entraste. ¡Ay, no! Es la excepción. Es la excepción. Bien, doctores, entonces, fuera de ello, no se podría, aquel otro José Antonio, o de la prenda de encaje, un caso muy sonado, ¿cierto? ¿Recuerdan este caso de la ropa interior roja, ¿no? Muy sonado en su momento, muy cuestionado, claro está, porque ahí también se pretendió, bueno, quizá un poquito el tema de consentimiento, ¿no? Que porque usó la prenda roja ese día, porque usó la ropa interior roja, eso equivalía a consentimiento, porque sabía a qué iba, ¿no? Sabía a qué iba. Así como estos autores pueden haber ciertas conclusiones bastante descabelladas, bastante ilógicas, como por ejemplo, si tú ingresas a un hotel, ¿no? Eso ya es sinónimo de consentimiento. Ella aceptó ingresar al hospedaje conmigo, al hotel conmigo. ¿A qué va uno al hospedaje? ¿Para qué vamos al hospedaje? Las reglas de la experiencia, ¿qué dicen? ¿Para qué uno va al hospedaje, no? No siempre. O sea, eso no puede ser un argumento válido para decir que el ingresar al hotel o porque ese día estuviste con una prenda roja o estuviste con una lencería de encaje, por ejemplo, porque es de repente parte de tus prendas, te gusta este estilo, no porque busques otra cosa. Y eso no puede ser sinónimo, doctor Jorge, para descansar, ¿no? Exacto, puede ser también para descansar, no necesariamente a otras cosas. Entonces, estos argumentos no pueden ser utilizados como para validar consentimiento, doctores. ¿Bien? Muy bien, entonces, indagación en la vida personal, prohibido, no se puede hacer eso, salvo la excepción que les acabo de mencionar. Y evitar la victimización secundaria, doctores. ¿Por qué decimos esto? Y acá va directamente orientado a la entrevista de cámara GES. Directamente orientado a la entrevista, más aún cuando son menores de edad, ¿bien? O si es mayor de edad, cuando las circunstancias lo ameriten. De por sí, doctores, el haber sido víctima de violación sexual es un hecho traumático, chocante y altamente nocivo en el sentido que puede en el tiempo traer secuelas, a nivel emocional sobre todo.
Entonces, lo que busca, según este acuerdo, es que todos los operadores de justicia, Policía Nacional, Fiscalía, juzgados, abogados de la defensa, Centro de Emergencia Mujer, entre otros, todos los operadores de justicia actúen responsablemente. ¿Bien? ¿Y por qué decir psicólogos y demás, no? ¿Por qué? Al ser la fuente de información más importante de la entrevista de la víctima, ya sea en cámara G, se lo vía declaración, doctores, se formulen las preguntas correspondientes y necesarias. Que no estemos ante una declaración incompleta, confusa, ambigua. ¿Por qué? Porque esto va a conllevar que en su momento, doctores, doctora Carelia, un segundo, por favor, y ahorita le permito para hacer la pregunta, por favor, doctora. Esto va a conllevar a que en su momento, doctores, a que en su momento pueda darse una ampliación de declaración. Doctora, ¿eso es permitido? ¿Se puede hacer eso? Que en juicio, pese a que la menor ya declaró, ya en cámara Gesell, la menor pueda ser llamada en juicio para declarar. Claro que sí, claro que sí. Cuando hayan cierta falta de información o haya cierta información confusa, ambigua, que requiera precisiones, aclaraciones, puede ser llamada a juicio. ¿Eso qué va a conllevar, doctores? ¿A qué va a conllevar eso? A situarla nuevamente en el suceso, a situarla nuevamente, recordar, crear la inestabilidad emocional. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Que se le asigne un código de protección en el caso sean menores de edad, que se hagan las preguntas necesarias, aclaratorias, bien, que se hagan las preguntas necesarias. Entonces, eso es lo que se requiere, ¿no? Que si la psicóloga tenga la técnica adecuada para que se formule adecuadamente las preguntas. Si hay preguntas que realizan las partes, el abogado, la defensa de la víctima, defensa del imputado, hagan llegar las preguntas necesarias en ese momento para que a futuro, doctores, no tengamos o un problema de nulidad de esa diligencia o peor aún, se requiera nuevamente llevar a la víctima en juicio y hacerla recordar todo. Bien, entonces eso es lo que también busca de que se actúe responsablemente, diligentemente en ese tipo de diligencias. Bien, doctores. Por último, tenemos el acuerdo plenario 4-2015. Este acuerdo, doctores, está más direccionado a la prueba pericial, a la actividad pericial, al reconocimiento médico legal y a la pericia de credibilidad de testimonio, ¿no? Hemos señalado que la prueba pericial, en este caso en particular, en este delito, reconocimientos médicos legales, la evaluación psicológica, posiblemente biología forense, toxicológico, dosaje etílico, sarrungial, entre otros doctores, ¿pueden ser actuados vía pericia? Claro que sí, claro que sí. Es parte de toda la actividad probatoria. Pero aquí viene una pregunta, doctores. Yo puedo cuestionar, yo puedo cuestionar, yo, abogado de la defensa, ¿puedo cuestionar una pericia? Permítame un segundo, por favor. Que la batería está bajando. No. ¿Puedo cuestionar, doctores, una pericia? A ver, los leo acá en el chat. A ver, doctores. ¿Puedo cuestionar una pericia, doctores? A ver. Por ejemplo, si yo tengo la pericia tengo un reconocimiento médico legal, ¿bien? Donde advierto, bueno, porque fui capacitada en medicina legal, llevé mis cursos, mis especializaciones, llevé una pericia, perdón, una maestría en criminalística, ¿bien? Y yo puedo analizar que el certificado médico legal no, la descripción de lesiones no es concordante con las conclusiones. Yo, en mi condición de abogada, ¿puedo cuestionar eso? No. Por más conocimiento que tenga, doctores, no puedo cuestionar eso. Bien, una pericia se cuestiona con otra pericia. Bien, una pericia se cuestiona con otra pericia. En este caso, las llamadas pericias de parte. Las pericias de parte. Ah, doctora, ¿yo puedo ofrecer pericia de parte? Claro que sí.
Claro que sí. Doctora, pero en caso de un reconocimiento médico legal, que ya se practicó la diligencia, ya se hizo el reconocimiento médico legal, ¿cómo evalúo nuevamente a la menor? Ah, no, obviamente que aquí no vas a poder reevaluar, por decirlo así, a la menor. No. Lo que puede decir tu informe pericial de parte tiene que ir en relación al certificado médico legal, descripción, conclusiones, procedimientos y demás. Si es una evaluación psicológica, también las técnicas aplicadas, las conclusiones, descripción de información, el procedimiento, para eso tenemos, a Dios gracias, tenemos las guías de procedimientos, tanto para practicar los exámenes de integridad sexual, como también las evaluaciones psicológicas, ¿verdad? Entonces, tenemos esa guía, que es tal cual, como dice el nombre, son guías de procedimiento, ¿no? Pautas que establece para que el responsable, ya sea el médico, el psicólogo, tenga ciertos lineamientos, una guía básicamente de cómo realizar esa diligencia y en consecuencia en su momento tenga una validez correspondiente. Bien, entonces una pericia se cuestiona únicamente, doctores, con otra pericia. Bien, doctora, ¿y en qué momento lo puedo ofrecer? A nivel de proceso, en la etapa de investigación preparatoria, es tu oportunidad para ofrecer tu pericia de parte. ¿Ok? Y ojo, ojo con eso, doctores. En el Código 2004, no basta que yo presente mi pericia, mi informe pericial de parte. Ojo con eso. Muchas veces hemos encontrado este error. No basta que yo presente mi informe pericial de parte, que es necesario adicionalmente ofrecer mi informe pericial de parte. ¿Qué más se requiere? Los leo acá, doctores. ¿Qué más requiero? ¿Solamente mi informe pericial de parte o qué más requiero aquí? Ofrecer al perito. Exacto, doctores. Tengo que ofrecer a mi órgano de prueba. Muy bien, doctora Daisy. A mi órgano de prueba tengo que ofrecerlo. Es una gran diferencia abismal con este nuevo modelo, ¿no? De que el órgano de prueba es muy importante para que vaya, me ilustre respecto al procedimiento, observaciones, conclusiones, técnicas aplicadas, procedimientos aplicados, por qué se llega a esa conclusión. Yo quiero más que leer, yo como juez quiero escuchar al órgano de prueba. Eso es lo importante. Yo puedo ofrecerlo, la investigación preparatoria puedo ofrecer, claro está, pero a nivel ya de juzgamiento, yo ofrezco también al órgano de prueba a que sea escuchado. Bien, a que sea escuchado. Muy bien, doctores. Entonces, eso en cuanto a la prueba pericial. En cuanto a las etapas, como decíamos, la oportunidad es a nivel de investigación preparatoria, tras la designación oficial, del perito oficial, perdón, y uno puede ofrecer a su perito de parte. Criterios en este caso para su valoración depende del medio probatorio, ¿no? Depende. Es una pérdida psicológica, ya hemos señalado al momento de valorarlo, bien, hay que tomar en cuenta muchos factores, la edad de la víctima, su relación, la dependencia que hay con el agresor sexual, para asignarle un valor a ese medio probatorio. Y si hay algún tipo de cuestionamiento oficial versus el de parte, podemos ingresar incluso a un debate pericial. Bien, en el caso del examen médico legal, en ese tipo de delitos también hemos señalado de que hay una guía de procedimientos para esto. Tiene que ser un médico legista especializado. En la guía habla mucho de un tema de, mencionan, perdón, a la famosa perennización, ¿no? La famosa perennización. Se habla de que eso tiene que ser realizado por un médico legista, incluso por dos, ¿no? Que por dos, y si fuera solamente uno, que sea perennizado esto. Muchos, ya a nivel de juzgamiento, y alguna vez escuché decir, ¿quién perenniza este reconocimiento médico legal? ¿Dónde encontramos fotos, videos? ¿Dónde encontramos? Ningún expediente tiene eso. Ningún expediente encontramos fotos ni videos de ese reconocimiento médico legal. Existe, doctores, en los archivos de medicina legal, sí existe, quizá no en todos los casos, pero sí existen, y si es que consideran necesario ello, se hace el pedido correspondiente. Pero eso, ojo, no es causal de nulidad, ¿ya? A veces se confunde eso. El hecho de que no haya fotos, videos y demás, porque la guía lo establece, piensan de que es causal de nulidad, pero no es así. No es así. Es simplemente las pautas que hace la guía como tal. En consecuencia, eso no afecta, o la ausencia de ello no afecta su valor probatorio. ¿Bien?
En el caso de la pericia psicológica forense y la credibilidad de testimonio, como lo decíamos hace un momento, ¿no? El juez tiene que tomar en cuenta, doctores, muchos factores, ¿bien? Y una de ellas, por ejemplo, es la experiencia, la acreditación del psicólogo, ahora lo vamos a ver aquí, miren, que es justamente la pericia sobre credible testimonio, tiene que tomar en cuenta lo siguiente, dice, el juez al evaluar al perito, su órgano de prueba, ya sea el oficial o el de parte, debe verificar lo siguiente, Fundamento Jurídico 29, ¿no? Dice, el evaluado tiene que preguntar al perito, ¿el evaluado tiene capacidad para testimoniar? Tiene que preguntarle eso al perito. ¿Tiene capacidad para testimoniar? ¿Puede aportar un testimonio exacto, preciso y detallado sobre los hechos que se vienen investigando? A ver, señor perito, dígame, ¿el peritado puede ser sugestionado, inducido y llevado a brindar un relato, testimonios inexactos por hechos falsos? A ver, dígame usted, señor perito, ¿puede mentir sobre los hechos de violación sexual? Y una pregunta importantísima, ¿tiene capacidad y discernimiento para comprender lo que se le pregunta cuando usted ha evaluado al peritado, al menor? ¿Usted se ha asegurado que él entienda lo que le están preguntando? ¿Él comprende, ha comprendido lo que se le ha preguntado? ¿Él sabe lo que se viene investigando? ¿Entiende la magnitud de lo que se viene investigando? ¿No? Eso son preguntas que debería formular el juez al perito, en este caso al psicólogo, cuando al ser examinado, cuando rinda su declaración en juicio oral, o si fuera el caso a nivel de investigación preparatoria. Bien. Además, para valorar la pericia psicológica, miren qué tiene que tomar en cuenta el juzgador. Uno, importantísimo, doctores, la acreditación del profesional que suscribió el informe documentado, académico, en especialidad, especialización en psicología forense. A ver, señor psicólogo, señorita psicóloga, dígame usted, eh, ¿hace cuánto viene ejerciendo esta profesión? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuántos informes realiza más o menos a la semana, al mes, quincenal? ¿No? ¿Qué especialización tiene específicamente? Bien. Segundo, de ser posible, que grabe la entrevista y se lleve y se hace mención a los detalles, ¿no? Cómo se realizó, cuánto tiempo duró, qué tiempo duró, el comportamiento del peritado, por ejemplo. Evaluar si se efectuó de conformidad a la guía de procedimientos, que también en este caso también contamos con una guía de procedimientos, doctores, para la evaluación psicológica. ¿Qué test utilizó? ¿Cuáles son los test que ha utilizado? ¿Qué teorías ha usado? ¿Qué procedimientos ha usado al momento de evaluar al peritado? Y finalmente, una pregunta así de vital importancia, doctores. Señor perito, ¿es posible o se podría admitir un grado de error en la pericia? ¿O es 100% fiable ese informe psicológico? Es una pregunta muy frecuente en realidad, ¿no? Muy frecuente. Y bueno, siempre hay un grado también de falibilidad, ¿no? Siempre hay un grado. Y en ese grado de falibilidad puede, pues, estar el caso en concreto. Bien, por eso es que lo recomendable es un test. Lastimosamente, no contamos en nuestro país, por lo menos hasta la experiencia me permite, no contamos con ese test de credibilidad como tal, o test de veracidad que unos denominan, o sea, para decir así con certeza que una persona mienta o no mienta, no contamos con ese tipo de pericia, pero sí el juez tiene que tomar en cuenta la información que hemos brindado, por ejemplo, las preguntas que se van a formular y sobre todo el porcentaje, ¿no? El porcentaje de falibilidad que puede haber en un informe pericial. Por ejemplo, a veces hemos escuchado decir, em, la víctima en la descripción, en la información que da en la entrevista, señala haber sido abusada sexualmente a los 3 años, a los 5 años, por otras personas, no el imputado, por otras personas. A los 10 años, tocamientos por un tío. A los 12 años, tuvo ya un enamorado que se portó mal con ella. Y esto que pasó supuestamente a los 14 años. Bien.
Conclusiones del informe psicológico de la pericia. Conclusiones, afectación emocional por los hechos, materia de investigación. Entonces uno se pregunta, yo sé que muchos nos preguntamos en alguna oportunidad esto, ¿cómo determinamos esa afectación actual, la condición? Porque es evidente que según la psicóloga hay una afectación emocional por los hechos. ¿Cómo, cómo acreditamos, cómo afirmamos o cómo tener la certeza si hay una sumatoria de hechos? ¿Cuál de todos ellos trajo como consecuencia su estado actual? Eso definitivamente, doctor, es que el psicólogo o psicóloga que evalúe tiene que aplicar las técnicas necesarias para poder, de cierto modo, individualizar, porque eso de cierto modo generaría cierta duda, ¿no? ¿Qué hecho fue el que causó? Es una persona que nunca recibió ayuda, no tuvo soporte emocional, nunca recibió terapias. Entonces, ¿cómo determinar quién o qué hecho causó el estado actual? ¿O fue una sumatoria de que conlleva su estado actual? Bien, entonces ahí radica la importancia de ese tipo de evaluaciones, doctora, y sobre todo el valor que le hace el magistrado esté en función a las preguntas y recomendaciones que este acuerdo señala, ¿no? Que pueden mentir, puede mentir. Por eso también ahí importa mucho la corroboración que se haga con otros medios probatorios. Bien, ahora puede también pasar, por ejemplo, de que una víctima tenga afronte. Quiere decir que quizá por su entorno social, emocional, familiar o social o amical, ha pasado el hecho, pero ha tenido una capacidad de afronte tan alto que lo ha superado. Sin terapias, sin ningún tipo de asistencia psicológica, lo ha superado. Entonces, también en ese caso no puede entenderse como que si tú la ves en la entrevista muy tranquila, muy despejada, muy llevando bien la diligencia, tampoco se entienda eso como que nunca pasó el hecho. Tampoco es así. Entonces, tienen que tomar en cuenta por eso aquí la psicóloga o el psicólogo que evalúe toda toda esa gama de posibilidades, hasta incluso la capacidad de afronte a este tipo de situaciones. ¿Bien? Muy bien, complementariamente encontramos la casación 719-2019, Ayacucho, doctores, que en este caso en esencia dice lo siguiente, ¿no? Al ser un sistema, la sana crítica racional, ¿no? La que aplica el juez al momento de valorar ciertos medios probatorios, tiene que tomar en cuenta, ¿no? En este momento tiene que tomar en cuenta factores como la edad del menor, el evento narrado, el grado de desarrollo, el grado intelectual, su condicionamiento, secuelas traumáticas posteriores a los hechos. Tiene que tomar en cuenta todo esto al momento de valorar un medio probatorio. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo pasó de la denuncia, desde el hecho a la denuncia interpuesta? ¿Qué edad tenía la víctima en ese momento? El grado de intimidación que tenga respecto a la víctima, su vinculación con el presunto agresor sexual para asignarle o darle un valor a ese medio probatorio. Bien, aquí puntualmente el caso era en relación a, bueno, un caso de violación sexual en efecto, pero en el cual se absuelve en primera y segunda instancia al imputado, porque entre lo declarado por la menor, que tenía 8 años en su momento, y lo declarado por la madre, no encontraban relación, encontraron contradicciones. Entonces, eh, basta por esa no correlación y por las contradicciones que había, se generó, en su entender, cierta duda que conllevaron a una absolución del imputado en primera y segunda instancia. No se habían tomado en cuenta otros factores, como por ejemplo la declaración de la víctima que señaló que no solamente fue víctima de violación vaginal y anal, y no solamente con el miembro viril, sino también incluso con los dedos. Y una de las observaciones, por ejemplo, que encontraron y que por lo cual el juez dijo, no, aquí están mintiendo, dijo que el, eh, eh, el orificio himenial que encontraron en la pequeña era mínimo, de un diámetro mínimo, a la del tamaño del miembro viril del acusado. En consecuencia, en pocas palabras, está mintiendo y se absuelve al imputado. Mas no habían considerado, por ejemplo, que la menor de 8 años en ese momento había dicho que le había introducido también los dedos en algunas oportunidades. Entonces, ahí se hizo pues un análisis muy superficial y lo
cual, según esa casa, la edad, la forma, el medio utilizado, la edad del agresor, la edad de la víctima, el lugar en el cual se desarrolló, las oportunidades, las veces que supuestamente sufrió la agresión sexual. Bien, para llegar a una conclusión. Muy bien, doctores. Aquí, bueno, en relación al reconocimiento médico legal, doctores, contamos con una guía de evaluación física de la integridad sexual en casos de agresión sexual, ¿no? Violación sexual. Reitero, esta es una guía, tal cual lo dice el nombre, guía de procedimiento, que tiene que partir desde el consentimiento de la víctima, el ser acompañado por una persona adulta, un familiar, persona de confianza, el procedimiento, ¿no? Cómo se debe desarrollar todo ello, la descripción de lesiones, tanto genitales, paragenitales, extragenitales, una descripción detallada de todo esto, ¿bien? Por médico responsable, y si al final en el certificado médico legal se encuentra algún tipo de observación, reitero, eso puede ser analizado o revisado por un perito de parte y hacer su informe pericial de parte. ¿Bien? Ay, perdón, doctora, perdón. A ver. Ujú. Muy bien, eso en cuanto al reconocimiento médico legal, como habíamos señalado, doctores, a tomar en cuenta la guía. Ujú. Acá justamente, bueno, les hacía mención a un certificado médico legal, ¿no? Que es una de las pruebas más importantes que también encontramos en el tipo de delitos. Encontramos la data, que es la información que brinda la presunta víctima, ¿no? Por quién está acompañada y demás, toda la información, antecedentes, información vital necesaria, básica, que también la propia guía incluso menciona, ¿no? ¿Qué información tienes que pedir de la víctima en cuanto a, por ejemplo, su primera relación sexual, su primera menstruación, inicio de actividad sexual como tal, si tiene cuadros de parasitosis, por ejemplo, de estreñimiento, ¿no? La propia guía establece qué información debes recabar. Los peritos que suscriben en este caso, las conclusiones a las cuales se llega. Aquí, por ejemplo, este fue un certificado que si encontramos observaciones, se hizo el respectivo informe médico legal, perdón, el informe pericial de parte por cuestionamientos que había en cuanto a la descripción de información de lesiones y las conclusiones a las cuales se arribaron, ¿no? El famoso imen complaciente, ¿no? Es un término muy frecuentemente usado, ¿verdad? O perdón, que encontramos frecuentemente en certificados médicos legales. ¿Qué valor se le asigna a ese tipo de IME, no? Esto, doctores, esta conclusión va de la mano necesariamente con la descripción que se haga. Bien, con la descripción que se haga de qué tipo de lesiones encontramos, por ejemplo, en la víctima, ¿no? Va de la mano con eso. Entonces, es el esquema de un certificado médico legal, la atención facultativa, la incapacidad médico legal, a la cual se llega eh, según las conclusiones del médico legista. Muy bien. Ok, doctores, bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy. Espero de verdad que toda la información haya sido de vital ayuda.